Cuando alguien viene a leerse el tarot, usualmente ocurre casi siempre. Muchas personas vienen con una expectativa de que leerse el tarot es como ah, que me adivinen el futuro. Es decir, esperan o suponen que el lector de tarot, el tarotista, va a leer las cartas y va a informarles de una serie de acontecimientos que le ocurrirán en un futuro más o menos próximo o lejano. Entonces, este enfoque o esta expectativa que mucha gente tiene es lo primero que yo pongo en cuestión cuando alguien viene a leer el tarot conmigo. ¿Por qué? Por las siguientes razones. ¿De qué sirve una persona que le digan lo que le va a ocurrir dentro de 6 meses, un año o 2? Si yo hiciera una lectura de este tipo, yo podría enumerar una serie de eventos a las personas que le van a ocurrir. Entonces la persona, si le doy buenas noticias, saldrá contenta, y si le doy malas noticias, saldrá deprimida. ¿Y entonces qué? Esperar a que pasen, uno se ha de sentar y esperar a que ocurra. Es una visión muy pesimista, en el fondo, porque se supone que todo está escrito y que los seres humanos no pueden hacer nada más que sufrirlo o incluso gozarlo, pero sin ninguna opción hacia nada. Yo hace muchos años que me dedico al oficio y a estas alturas, honestamente, he de decir que aún no tengo respuesta última de si el destino está escrito en algún lugar, libro celeste, o en algún íntimo y misterioso y enigmático libro divino. Yo prefiero, por mi experiencia y por lo que he visto en la experiencia de las personas que han trabajado conmigo, prefiero adoptar una posición mucho más práctica, que viene reflejada en el refrán de la sabiduría popular, que dice que hoy siembras y mañana recoges lo que has sembrado. Es decir, más que preocuparnos por el mañana, por el futuro, preocúpate por lo que estás sembrando hoy. Porque el campo de trabajo, porque lo que importa, es decir, aquel espacio en el que tú percibes las cosas que te pasan, las interpretas de un modo u otro, adoptas determinadas actitudes o tienes determinadas respuestas. Todo esto es lo que conforma, diríamos, el campo de abono, es decir, las semillas que tú vas plantando. Es decir, en tus decisiones, tus actitudes, tus acciones y tus reacciones, estás sabiéndolo o sin saberlo, diríamos, creando las condiciones de lo que te vendrá en un futuro. Por tanto, para mí, una lectura de tarot es mucho más útil cuando se aplica a, diríamos, iluminar este momento presente, que es, insisto, tu campo de trabajo, y que es aquel espacio donde se pone en juego el resto de tu vida. Es decir, por aquello, insisto, de que no hay nada en tu futuro que no depende del grado de conciencia con el que tú vives tu presente, tu aquí y ahora. Por tanto, en las lecturas de tarot que yo hago, que yo ofrezco, se trata de conformar un diálogo entre yo y la persona que viene a interrogar al tarot, que en última instancia viene a interrogarse a sí misma, a su destino. Y sabemos que carácter y destino son una y la misma cosa. En la lectura de tarot que yo hago se pone en juego también, o diríamos requiere una especie de clima de confianza entre la consultante y el consultado. Es decir, porque a veces también hay personas que vienen con una actitud un poco, decir, yo me callo la boca y que sea él el que adivine, porque si no, se pone que empiezan a preguntarte y esto acaba siendo que tú lo vas diciendo y ellos te lo van devolviendo como si fueran ellos los que te lo dicen. Entonces es mejor tener la boca cerrada. Y esta no es la actitud que va a favorecer una lectura interesante, porque yo necesito que las personas vengan se crea un clima de confianza y un diálogo espontáneo, y si yo necesito preguntar algo, la persona me conteste, porque así
conjuntamente iniciamos un camino de investigación, de exploración de las experiencias, de las cosas que ya le están pasando a la persona, cómo las esté viviendo, y con la ayuda de las cartas, con la ayuda de este elemento que está en el medio entre yo y la otra persona, el diálogo va conformando, diríamos, una especie de repaso, de revisión de las experiencias que están viviendo la persona, sean buenas o sean negativas, aparentemente negativas, con el fin de ir, diríamos, favoreciendo una especie de toma de conciencia, una especie de proceso de darse cuenta, de cambiar a veces de perspectiva, de cuestionar algunas actitudes que la persona está teniendo, poniendo de manifiesto, y ello, si se logra este clima de confianza, puedo asegurar que la lectura desde esta óptica tiene resultados pasmosos, mucho más importantes, trascendentes y prácticos, sobre todo prácticos, que esas de que me lean el futuro. ¿Qué me pasará? Incluso a veces cuando las personas vienen legítimamente convencidas de que están preocupadas por el futuro, preguntan, ¿cómo acabará esto, Armando? ¿Qué me pasará? Han de darse cuenta, y a eso yo me aplico, de que aunque sea una preocupación del futuro, el problema lo tienen ya, por lo tanto la cuestión está en el presente. Aunque la persona me formule la pregunta en términos de futuro, el problema está presente en aquel momento y en aquel instante. Por eso insisto que la lectura del tarot está enfocada en el presente. Bien, es cierto que también contemplamos una especie de futuro. Y digo una especie de futuro porque yo prefiero llamarle las consecuencias de hacia dónde se está dirigiendo aquel asunto o aquella historia o aquel problema, a no ser que cambie algo. Claro, por eso siempre está la oportunidad de un cambio. Y por eso es válida la lectura de tarot. Y por eso nos remite al tema que está en el mismo fundamento de este tipo de actividades, que es la libertad humana. Si no hubiera libertad, ¿de qué serviría? Entonces, la lectura de tarot, este futuro del cual estoy hablando, está más relacionado con un futuro que ya está tocando las puertas del presente. Es decir, es un futuro, como decía, más consecuencia de que futuro propiamente o comúnmente entendido. Eso es todo. Diríamos que leerse el tarot es un acto de encontrarse en el fondo con uno mismo, o si quieren o prefieren, de encontrarse con ese presencia, ese espíritu, esa diríamos factor sobrenatural, llamémosle Dios, el ángel, el espíritu o el sí mismo. De cualquier manera que le llamemos, es eso que está ahí presto a que podamos por lo menos intentar un diálogo con él, que suele ser muy esclarecedor y muy auxiliador. Eso es todo.